Hola, buenos días. El precio de la electricidad ha subido mucho en los últimos meses y por eso llevamos todo 2022 oyendo que las eléctricas están ganando mucho dinero a costa de la gente. Y por eso el gobierno les quiere poner un impuesto especial por estos beneficios excesivos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? El problema principal de la economía y de la política es que el 99% de las cosas sobre las que se opina no son opinables porque son hechos objetivos. Por eso no hay que opinar sin conocer los datos, sino hacer lo contrario, ir primero a ver los datos. Yo creo que casi el 100% de los españoles creen que las eléctricas están ganando en 2022 mucho más dinero que en 2021. A algunos eso les parece bien y a otros les parece mal. Pero yo creo que todos creen que las eléctricas están ganando mucho más que el año pasado. Por eso, antes de empezar a opinar sobre el nuevo impuesto que quiere poner el gobierno y sobre las medidas que propone la oposición, tenemos que ir a ver los datos reales, que es lo que vamos a hacer aquí. El gobierno dice que quiere poner este nuevo impuesto porque han subido mucho los precios del pool. El pool es el mercado en el que las eléctricas compran y venden electricidad. Y esto es verdad, el precio del pool ha subido mucho, como veis aquí. Esto es un gráfico de la presentación de Endesa en el segundo trimestre de 2022. Todos los gráficos que voy a poner son de las presentaciones de Endesa, Naturgy e Iberdrola en el segundo trimestre de 2022. También veis aquí que en el resto de Europa pasa algo similar, porque el precio del pool es muy parecido en todos los países. El precio del pool ha subido principalmente por la subida del precio del gas y también por la subida de los derechos de emisión de CO2, como veis aquí. Así que la propia Endesa y las demás eléctricas nos dicen que es verdad que el precio del pool ha subido muchísimo, como dice el gobierno. ¿Quiere decir esto que las eléctricas están ganando mucho más dinero? Vamos a verlo. Estos son los resultados de Endesa en el segundo trimestre de 2022. Los ingresos suben muchísimo, el 64%. Este es el efecto del pool. Como los precios en el pool han subido mucho, las eléctricas ingresan mucho más dinero. Pero como hemos visto antes, también ha subido mucho el precio del gas. Y por eso los costes suben más, el 71%. Así que el beneficio ordinario cae el 12%. El beneficio neto total sube el 10% porque ha vendido una filial. Parte de una filial, Endesa Xway. Os lo pongo aquí por si queréis ver el detalle. El caso es que estos altos precios de la electricidad han sido malos para Endesa porque le ha reducido el beneficio ordinario. Endesa solo tiene negocio en España y Portugal y casi todo su negocio está en España. Como Iberdrola tiene negocio en muchos países, para ponerle un impuesto en España tenemos que ver qué ha sucedido en España. Y como veis aquí, el beneficio neto en España se ha reducido el 26%. Por los mismos motivos que Endesa. Los ingresos han subido mucho por la subida del precio del pool, pero los costes han subido más por la subida del precio del gas. Y en el caso de Naturgy, en España el EBITDA le ha subido el 2%, que es una subida muy pequeña. La subida del gas perjudica menos a Naturgy que a Iberdrola y a Endesa, y por eso lo ha hecho un poco mejor. Pero está claro que crecer un 2% es algo que no tiene nada de especial. Así que el gobierno dice la verdad al decir que han subido los precios del pool, que han subido mucho, pero miente al decir que eso le está haciendo ganar mucho dinero a las eléctricas, porque como veis aquí, los datos dicen que eso es falso. La oposición básicamente se dedica a insultarse con el gobierno porque tampoco quiere solucionar este problema de verdad. Algún partido ha propuesto bajar un poco el IVA de la electricidad y el gas, pero eso está muy lejos de lo que realmente hay que hacer. En este vídeo que os dejo por aquí, os explico cómo se puede y se debe bajar el recibo de la electricidad a la tercera parte. La tercera parte del precio que tenía antes de esta subida de 2022, es decir, dejarlo en unos 20 euros al mes. Y en este otro vídeo os explico por qué los políticos se insultan tanto, porque es una estrategia conjunta y premeditada de todos ellos. Y este vídeo que estamos viendo aquí sobre la electricidad es un ejemplo muy bueno de por qué se insultan. ¿Hay solución? Pues sí, claro, siempre hay solución. La solución no va a venir de los políticos actuales, sino de la población. Primero tiene que cambiar la población y luego los políticos. ¿Y qué cambio tiene que dar la población? La gente tiene que alejarse de todo el ruido y toda la sobreinformación que generan los políticos y los periodistas y centrarse en los datos reales y en las pocas cosas que realmente son importantes. Porque no tenemos miles de problemas, sino unos pocos. Lo que pasa es que esos pocos problemas generan miles de consecuencias negativas. En concreto, es imprescindible que todo el mundo sepa qué es la separación de poderes y por qué es algo urgente e imprescindible. Y en la parte económica tenemos que centrarnos en estas tres cosas que tienen que ser los tres pilares de un nuevo sistema económico que esté diseñado para enriquecer a la población. El sistema de pensiones de capitalización, la liberalización del suelo y el fin de la pobreza impositiva. La pobreza impositiva es el encarecimiento de las necesidades básicas con impuestos.
En este caso concreto de la electricidad que estamos hablando ahora, todo el mundo debe saber que el gobierno miente al decir que las eléctricas están ganando mucho más dinero, y también tienes que saber que las medidas que propone la oposición son insignificantes y están muy alejadas de la solución real que se necesita. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.